Cordón umbilical. La mayoría de los cordones umbilicales en el momento del parto miden entre 30 a 90 centímetros de longitud, con una media de 55 centímetros, y además tienen entre 1 a 2 centímetros de diámetro. El diámetro de este cordón se ha evaluado como un marcador predictivo de algunas patologías o resultados fetales. Por ejemplo, un cordón delgado se ha asociado con el crecimiento deficiente y un cordón de mayor diámetro con la macrosomía. En cuanto a su longitud, no son frecuentes los cordones excesivamente cortos porque pueden producir una separación prematura de la placenta, o los que son largos porque tienden a prolapsar y enrollarse alrededor del feto, o a ambas situaciones. El diagnóstico precoz del prolapso es importante, ya que el cordón puede quedar comprimido entre la cabeza del niño o la parte fetal del niño y la pelvis ósea de la madre, y puede ocasionar hipoxia o anoxia perinatal. Sabemos que el cordón umbilical tiene dos arterias, pero acá también dice dos venas. Y es que en un inicio el embrión tiene dos venas, pero en el primer trimestre la vena derecha comúnmente se va a atrofiar, dejando entonces solo a las dos arterias y a una sola vena. Además de las dos arterias y la vena, posee la gelatina de Wharton, que no es nada más que el tejido conjuntivo mucoide. Estos vasos van a ser más largos que el mismo cordón, por eso son frecuentes los retorcimientos y acodamientos que se llaman bucles o nudos falsos, pero estos carecen de significación. Sin embargo, a diferencia de los nudos falsos, en el 1% de embarazos se forman nudos verdaderos, lo que sí puede ocasionar muerte del feto secundaria a una anoxia fetal si es que estos causan mucha tensión. En cuanto a su inserción, tenemos la inserción central, que es la que se da más frecuentemente, pero en realidad puede producirse en cualquier lugar, como por ejemplo a la placenta en raqueta, que tiene su nombre porque la inserción del cordón es de manera lateral, o la inserción velamentosa, que es cuando el cordón se inserta en las membranas antes de llegar a la placenta. La ecodoppler para esto es muy útil porque nos va a diagnosticar prenatalmente la posición del cordón, sus alteraciones estructurales, así como el flujo de los vasos sanguíneos que corren por el cordón. En cuanto al enrollamiento, en ocasiones se observa el enrollamiento simple alrededor del feto, como por ejemplo en el tobillo, pero si este bucle en el tobillo se tensa, puede estar afectada esta circulación de la parte fetal. Y en alrededor del 20% de los partos, el cordón está enrollado de manera laxa alrededor del cuello del feto, pero esta situación no incrementa el riesgo fetal. En cuanto a las alteraciones estructurales del cordón, está presente la ausencia de una arteria umbilical, que se da en aproximadamente 1% de los embarazos. Esta suele estar asociado a alteraciones cromosómicas o fetales, y suelen aparecer junto con el 15 al 20% de defectos cardiovasculares o genitourinarios en el feto. Se debe generalmente a la genesia o degradación de una de las dos arterias umbilicales. Y por último vamos a hablar sobre una patología, que es la vasa previa, que como su nombre lo dice, sucede cuando los vasos del cordón umbilical viajan dentro de las membranas que cubre el orificio cervical, como vemos en la figura, la placenta, el cordón y sus vasos, expuestos al orificio cervical. Felizmente, esto no es muy frecuente, se da de 2 a 6 casos cada 10.000 embarazos. Y existen de dos tipos. El tipo 1, cuando los vasos forman parte de una inserción velamentosa del cordón, o el tipo 2, cuando los vasos se extienden entre dos partes de la placenta, es decir, en una placenta bilobulada, como vemos en la figura. El diagnóstico se hace ecográficamente en el segundo trimestre, y el diagnóstico preparto mejora en gran medida la tasa de supervivencia perinatal. Entonces, se debe sospechar de esta patología en todos los embarazos, que haya hemorragias vaginales que no se puedan explicar por otra causa y que puedan estar relacionadas a una vasa previa o a un vaso fetal lacerado.